Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, acá en Caja de Pandora. Mi nombre es Pablo Lema y los saludo a todos los que comienzan a ingresar al chat en vivo, al programa. ¿Sí? Ustedes ya saben que ahora estoy emitiendo en vivo desde Argentina, son las 19:30 horas y generalmente siempre los primeros minutitos comienzan a ingresar al programa, ¿sí? Como sucede, o luego de unos minutos también van ingresando cada vez más personas al programa. Ya saben que también este programa luego queda grabado, ¿sí? En caso de que por ahí no lo puedan ver en vivo o en directo, después lo pueden compartir, ¿sí? Le pueden dar like al canal. Recuerden que si aún no se suscribieron, bueno, los invito a que se suscriban, ¿sí? Así siempre están enterados de las novedades respecto de el ciclo titulado Universo Fi. Hoy el programa trata sobre un tema que es bastante amplio y que se llama, digamos que titulé el programa de hoy, Creando tu tiempo, ¿sí? Las bases en tu árbol familiar, las bases en tu árbol genealógico, ¿sí? Obviamente, como siempre hago, antes de comenzar ya con el tema, ¿sí? Primero me gusta saludar a quienes están en vivo, a quienes tienen la amabilidad de conectarse. Recuerden que al ser un programa que se emite en el inconsciente colectivo, hay personas que se conectan desde otros lugares y por ahí la diferencia horaria es diferente. En algunos lugares es de madrugada, en algunos lugares es, digamos, la tarde, pero siempre hay que agradecer, y a mí me gusta, digamos, agradecer la amabilidad que tienen en conectarse al programa en vivo y además también impregnarle esa energía de cada uno de ustedes, ¿sí? Primero voy a aprovechar a saludar a Carolina Capmani. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar en el programa en vivo. Y a Angélica Vallares, desde Colombia. Así que bueno, un saludo a toda la gente de Colombia, un saludo a toda la gente de México, también de España, ¿sí? Que son generalmente habitués, y también de Venezuela, ¿sí? Que son los que generalmente siempre participan en el programa en vivo. Como les dije, sucede generalmente que a medida que avanzan los minutos, a medida que avanzo con el tema, ingresan cada vez más personas, así que también les recuerdo que en caso de que tengan alguna pregunta, ¿sí? Que tenga que ver con el tema, luego más o menos aproximadamente a las 20 horas, 20:10, ¿sí? Dentro de 40 minutitos, ahí doy paso a lo que son las preguntas que tienen que ver con el tema, ¿sí? Ahora sí, ya he hecho los saludos, comienzo con el tema de hoy, que como les dije es creando tu tiempo, las bases en tu árbol familiar, en tu árbol genealógico. Como les mencioné, en lo que es la promo, digamos, del programa, uno cuando nace, ¿sí? Trae como si fuera una especie de anillo familiar, ¿sí? Digamos, me gusta la metáfora del anillo porque, además de ser simbólica, también es algo que permite comprender en lo real todo ese simbolismo anclado, ¿sí? Al árbol familiar. Entonces, siempre uno, cuando nace, trae un anillo que nos viene heredado, ¿sí? Que viene a través de la familia. Es el más básico de todos, ¿sí? Es el más básico de todos, el anillo que voy a mencionar a continuación, y se trata del anillo del tiempo. Se trata del anillo del tiempo. ¿Qué tiene que ver con que se trate del anillo del tiempo? Que son historias, ¿sí? Anécdotas, secretos, ¿sí? Todo eso condensado en una misma línea de tiempo. Que a su vez, porque recordemos que también el árbol genealógico interactúa, ¿sí? Uno interactúa con el entorno. O sea, ese anillo familiar conecta con el entorno. Entonces, ingresando al próximo 2018, importantísimo año, ¿sí? Hoy lo que quiero brindar son tips y claves para comenzar a que crees de crear un nuevo tiempo, ¿sí? Un nuevo tiempo al que ya, digamos, diferente, un nuevo tiempo diferente al que está instalado en vos. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué menciono eso. Con esos tips, ¿sí? Con esas claves, lo que te va a permitir es, como te dije, que ingreses a un nuevo tiempo, o sea, crear una nueva línea temporal. Y ahora vamos a ver
digamos, ¿de qué hablo cuando hablamos de línea temporal? ¿De qué habla uno cuando habla de línea temporal? ¿Sí? Y qué mejor respondiendo a eso que qué es el tiempo, ¿sí? Ya que hablamos de línea temporal y ya que hablo de ese anillo del tiempo que está transmitido desde el árbol genealógico, digo que el tiempo es una construcción simbólica e imaginaria. ¿Qué significa esto? Simbólica porque es un sistema colectivo, ¿sí?, de medición, ¿sí?, a nivel simbólico. Números, ¿sí?, y sistemas de mediciones, ¿sí?, en base al calendario gregoriano. No me voy a meter en ese tema hoy específicamente, pero cuando hablo de tiempo, tiene que ver con el tiempo del calendario gregoriano, que además hay todo un tema al respecto que es muy, muy interesante, que obviamente, seguramente, quizás en un próximo programa lo desarrolle un poquito más. Entonces, ¿qué es el tiempo? Una construcción simbólica e imaginaria. ¿Sí? Simbólica, como les dije, porque es un sistema colectivo de medición, e imaginaria porque hay contenidos y sentimientos que están ligados a eso. Para esto que les estoy mencionando, hay una frase, unos párrafos muy interesantes a los cuales adhiero totalmente, ¿sí?, mencionados por Cristian Ceballos, en donde él menciona que desde todas las doctrinas formales, la educación, las ciencias, hay un mito que a nivel colectivo uno sostiene sin importar raza, religión, etnias, sin importar algo. O sea, todos de alguna manera lo compartimos. Y es el famoso tiempo lineal. Pasado, presente y futuro. O sea, nos inculcan, digamos, que el tiempo es sinónimo de eso. O sea, una única dirección en donde ese tiempo no tiene algo que ver con el espacio. Nos lo enseñan así. Simplemente pasado, presente y futuro. Y es ahí donde los paradigmas de esa era que uno llama vieja, o sea, ancestral, ¿sí?, o sea, condicionante, es que están aferrados a eso, se aferran desde un tiempo lineal. Entonces, mientras cada uno conciba el tiempo de manera lineal, ¿sí?, va a estar separado de su espacio. Mientras cada uno tenga la concepción del espacio y del tiempo por separado, ese acceso a una nueva era, a una era que las culturas originarias la mencionan como era dorada, va a estar vedado, o sea, va a estar cerrado a la mayoría. Digo la mayoría porque obviamente no es a nivel colectivo, ¿sí? Es solamente a quienes conciban inconscientemente el tiempo de manera lineal, ¿sí? Acá estamos viendo algo muy importante, que entonces el tiempo es una clave, ¿sí?, es una llave. Y considerando eso y descubriéndolo, develándolo como voy a hacer hoy a continuación, es que comenzarás a cambiar tu percepción. Cambiar tu percepción. Luego vamos a ver lo importante que es la percepción en lo que hace a la construcción de la realidad. ¿Sí? Obviamente, hoy hay mucha información que ya tenemos facilitada gracias, por ejemplo, a los experimentos de la física cuántica, que vendría a ser una rama, entre comillas, de la ciencia, que lo que viene a confirmar es lo mismo que enseñaron y legaron esos mitos originarios, ¿sí? Que estoy hablando de más de 11.000 años, ¿sí? Recuerden que esos mitos originarios hace muchísimo tiempo que están y los contiene, o sea, están contenidos a través de lo que se denomina hermetismo. No hermetismo por, hoy en día, no hermetismo porque sea algo cerrado, sino que en ese momento se protegió de alguna manera. Se protegió, ¿sí?, de fuerzas o energías que lo que querían eran descubrir eso y usarlo simplemente para objetivos egoístas. Ya hace bastante tiempo, ya que estoy hablando del tiempo, que eso está cambiando, ¿sí? Y lo que es hermético comienza a abrir sus puertas. Cada uno, a quien gusta, lo que hace es hacer de lo hermético algo que comienza a expandirse, ¿sí? ¿Para qué? Para que conecte
quien guste, quien lo desee, con eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos enseña el hermetismo? ¿Sí? Esa enseñanza originaria. Que el tiempo se puede modificar. Que el tiempo se puede modificar. Antes de eh, pasar, digamos, a un ejemplo, quiero explicarles un concepto, sí, que algunos seguramente lo conocerán, quizás otros no, y si no, es el momento. Hay un concepto que se conoce como entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es algo muy sencillo. Es la unión entre dos partículas subatómicas, o sea, casi imperceptibles, por eso subatómicas, sin importar la distancia a la que se encuentran, ¿sí? O sea, es una unión de dos partículas subatómicas sin importar la distancia a la que se encuentran. Y cuando dos partículas están entrelazadas, cualquier modificación que hagamos sobre una partícula de esas dos, tomando el ejemplo, se va a reflejar en la otra. Por más que esa partícula se encuentre en el otro extremo de la galaxia, ¿sí? Ya comienzan a ver cómo esto nos está mostrando algo muy importante. O sea, dos partículas subatómicas que están entrelazadas sin importar la distancia, cuando se modifica una, automáticamente incide sobre la otra. Los indios Hopi, quienes son un pueblo que, uno de los tantos pueblos que por contar con esa famosa sabiduría que les mencioné al principio, ¿sí? Conocen y tienen otro manejo del tiempo. Tienen completamente otro manejo del tiempo, que es el que voy a mencionar a continuación, y que es un tiempo que también conocen los paradigmas automáticos, ¿sí? O sea, como ya saben, esas formas de pensamiento completamente estructuradas que vienen de la religión oficial, de la ciencia oficial, de la economía, ¿sí? Y de la política. 4 paradigmas, ¿sí? Estructurados y que se han propagando, digamos, de generación en generación. Y que conocen esto que estoy mencionando, ¿sí? Simplemente eso. Por eso lo han, en su momento, mantenido oculto, o sea, lo han vedado. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen las culturas originarias respecto del tiempo, ese tiempo que ellos conocen como tiempo circular, o sea, no lineal, es que si modificás el pasado, modificás el futuro. Si modificás el presente, modificás el pasado. Y si modificás el futuro, modificás el presente. Completamente diferente la concepción, como nos muestra esto que les estoy mencionando, que ellos tenían del tiempo. Completamente diferente. Ellos lo conciben como un círculo, ¿sí? En donde absolutamente está todo interconectado. Y como mencioné, si uno modifica, por ejemplo, el pasado, va a suceder algo. Si uno modifica el futuro, va a suceder algo. Y si uno modifica el presente, también. Esa es una rueda mágica que cambia o comienza a cambiar toda la percepción de quien concibe el tiempo desde ese lugar. Si lo piensan, si te lo pones a pensar un poquito, te va a empezar a resonar por qué hay fechas propicias y particulares en donde se conmemoran eventos del pasado. ¿Por qué? ¿Solamente a modo recordatorio? Con lo que vimos hasta ahora. Esas fechas que se conmemoran, que son eventos que, bueno, han sucedido, entre comillas, han sucedido en la historia. No digo que no hayan sucedido, pero es una versión, ¿sí? ¿Creen que esos eventos que se conmemoran del pasado son casuales? Con lo que vimos, con eso que les dije, de que si modificás el pasado, modificás el futuro. Estamos viendo que hay algo más detrás, ¿sí? Como ven, hay algo muchísimo más amplio detrás que solamente conmemorar un evento, ¿sí? Esto se los menciono como para que, digamos, lo sigan desarrollando ustedes. Ahora sí, retomando lo de los anillos, ¿sí? Y uniéndolo, además, ¿qué serían esos anillos ancestrales que les mencioné al principio? ¿Cómo nos determinan? ¿Sí? Y si es posible, poder elegir no usarlos, ¿sí? Esa es la, digamos,
pregunta que surge, ¿no? Uno ya descubre que tiene un anillo que es legado y ese es el anillo del tiempo y uno se pregunta, ok, ¿cómo me determina, sí? Primero qué son, que ya un poco lo vimos, y si es posible elegir no usarlos. ¿Es posible elegir no usarlos? Veamos. Los chamanes, ¿sí? Por ejemplo, o los toltecas, nos cuenta que el mundo es una descripción colectiva. Una descripción colectiva, ¿sí? Que compartimos por épocas, a la cual ellos llaman anillos, ¿sí? Algo que nos une, y no solamente algo que nos une, por eso les decía que es una metáfora muy interesante y no queda en una metáfora, sino que uno lo ve, tiene que ver con algo que uno utiliza, uno demuestra que está ligado a algo, ¿sí? Uno demuestra con ese anillo que está enganchado a algo. ¿A qué primeramente? A una descripción. A una descripción. Y esto se ve clarísimamente en lo que es cuando uno descodifica, digamos, comienza a descodificar el árbol genealógico. Esa descripción que les menciono tiene que ver con las famosas leyes, creencias y también modas, épocas, festejos, lo que mencionaba a continuación. Y todo eso uno lo proyecta, o sea, todo ese contenido es proyectado hacia afuera, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo social está unido por ese anillo a través de costumbres, gustos, festejos y lo principal, emociones. Emociones. Las emociones son importantísimas en estos temas, son fundamentales, ¿sí? Como también he mencionado anteriormente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, digamos, ese anillo? Que sin darnos cuenta, uno construye, a través de esa descripción programada, una burbuja energética colectiva en la cual es muy difícil liberarse, ¿sí? Y cuando digo colectiva, no solamente me refiero a lo social, ¿sí? Sino, como mencioné antes, a lo primero que nos encontramos cuando nacemos, a lo primero que en cada uno se inscribe como un ejemplo micro de toda esa sociedad, de todo eso colectivo. ¿Y qué es? Es la familia. La familia es un ejemplo, ¿sí? Micro, o sea, pequeño de lo macro, o sea, de lo social, de lo social, ¿sí? Entonces, ingresando, digamos, a abordar el tema desde, bueno, ya conocen algunos que lo hago desde lo que es la transgenealogía FI, ¿sí? Que es una nueva metodología que lo que hace es toma de base toda esa sabiduría hermética, ¿sí? O sea, toma de base todo lo que es ese paradigma iniciático de creación de realidad propia, ¿sí? De creación consciente, lo principal, y uno descubre algo muy, muy importante. ¿Y qué es? Que la familia, a nivel inconsciente, ojo, aclaro, no a nivel consciente, a veces que sí, porque también lo veo eso, que a veces se ve a nivel consciente, pero a nivel inconsciente la familia, ¿sí? Ese legado, es quien te pone ese primer anillo del tiempo. Y es eso lo que mitos, enseñanzas, ¿sí? Cuentos nos indican, nos han indicado de esto, ¿sí? Esto que les estoy mencionando tiene sustento en, como les dije, historias, mitos y cuentos, que recuerden que en el pasado eran formas, o sea, eran estructuras para transmitir algo a nivel simbólico, o sea, simbólico porque eran letras, historias, pero que trascienden, trascienden las épocas. Por eso muchas veces me gusta decir que las películas son también un mito, ¿sí? Y lo que hacen es transmitir mitos, ¿sí? Transmitir mitos. A través de historias, transmitir mitos o reactualizarlos, reactualizarlos. Porque cuando uno comienza a descubrir y analizar esas películas, empieza a ver algo que es muy similar a otros cuentos, ¿sí? A otras películas, a varias, digamos. Entonces,
como lo parecido, ¿sí? Generalmente cura lo parecido, si un anillo del tiempo, un anillo temporal legado, te esclaviza, entonces un nuevo anillo de un nuevo tiempo te libera. Y acá es donde ingreso a lo que es ese anillo del tiempo cuántico, que tiene que ver con lo que les mencionaba antes, ese famoso tiempo circular que también en un nivel mucho más elevado se transforma en un tiempo cuántico. Ese anillo fue usado por brujos, por toltecas, y cuando menciono esos conceptos, obviamente me refiero también, por ejemplo, a la obra de Castaneda, ¿sí? En donde él menciona muchísimo, a través de prácticas, a través de teorías, que esa percepción que uno tiene del mundo es simplemente una descripción interna de ese mundo que percibe. O sea, uno no percibe porque percibe, sino que uno percibe lo que le han hecho creer que es la realidad, que no es poco, ¿no? O sea, no es poco. O sea, la percepción ligada a lo que a cada uno nos han hecho creer que es la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo, o sea, tu mundo, el mundo de cada uno, comienza desde la percepción. Por eso es tan importante descubrir, ingresar, profundizar en cuál es tu percepción automática. ¿Sí? Lo que sucede con ese primer anillo, ese anillo temporal, digamos, legado, es que tiene un mecanismo que constantemente se está retroalimentando, ¿sí? En los dos lugares, en los dos polos de la realidad, que es la realidad interna y la realidad externa. Cuando yo digo realidad, que la parte automática, digamos, de la mente consciente no te haga creer que la realidad es solamente lo externo, sino que es lo externo incluyendo lo interno, que es lo que les decía de la percepción, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma acciona, ¿sí? Ese anillo? O sea, los toltecas le llaman, ¿de qué forma acciona ese hechizo? ¿Sí? ¿Por qué en algún punto funciona así? Cuando, por ejemplo, eh, lo mencioné antes respecto a las fechas, ¿sí? Esas fechas históricas, esos actos en honor a, eso lo que hace es generar un cimbronazo, un impacto emocional que ya ha sido anclado, o sea, incorporado y retroalimentado desde años anteriores. ¿Sí? Lo que hacen esas eh, festividades es activar el mecanismo de nuevo. ¿Sí? Eso se conoce como costumbres. Las costumbres son el asiento del funcionar de ese anillo. ¿Sí? O sea, ese anillo legado funciona a través de las costumbres. Esos eventos, digamos, masivos en honor a un otro externo son el combustible que mantiene vivo a ese anillo. Son el combustible que mantiene vivo ese hechizo, como dirían los toltecas. ¿Sí? Por eso, prestar muchísima atención a tus costumbres. No solamente las que has aprendido, sino también las costumbres de tu historia, de tu árbol genealógico, porque ahí vas a comenzar a develar cuál es ese mecanismo de retroalimentación, ¿sí? A qué se le hace, digamos, honor, ¿sí? A qué se le presta atención fundamental a determinadas fechas, todos los etcéteras que tengan que ver con sostener esa costumbre, ¿sí? Que acordate, como te dije, es algo que uno aprende desde el afuera, pero que está incluyendo lo interno, ¿sí? Y recuerden también que cuando digo costumbres, son simplemente descripciones, creencias. Uno vive rodeado de costumbres, creencias, y es justamente eso lo que imposibilita todo cambio interno e individual. Las costumbres tienen, entre tantas funciones, una función que es la de que no
trasciendas esas costumbres. O sea, las costumbres se alimentan de costumbres. ¿Sí? Por eso les decía que es un mecanismo de retroalimentación. Ahora llegando a este punto del programa, como también siempre me gusta hacer y chequear, quiero un segundito, pasar al chat, un poquito más de un segundo, pasar al chat y corroborar que está todo ok, ¿sí? Ahí veo que se conectaron un montón de personas. Quiero saludarlos también, porque como les dije, para mí es muy importante no solamente que estén, sino además la energía, ¿sí? Que como dije, siempre comparten experiencias, ¿sí? Hacen preguntas. Así que quiero saludar a María España, que tuvo la amabilidad nuevamente, ella es habitué de estos programas. Muchísimas gracias, María. Además, ella es de España, con esa diferencia horaria. Pero bueno, ella está siempre ahí despierta, ¿sí? Y activa y participando también de este programa. Así que, María España, muchísimas gracias por estar. Gladys, ¿cómo estás? Gladys Salazar, muy buenas noches desde acá, casi noche desde acá, desde Argentina. Buenas noches, Cristian Ceballos, muchísimas gracias por estar, gracias por la amabilidad. Rick Z también, hola Rick, gracias por estar, muchísimas gracias. María Alex, desde Rosario, hola María, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente gracias, como siempre digo, a todos los que están actualmente en el programa y a los que ingresan luego, muchísimas gracias. Vegeta 777, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. A ver, ¿quién más? Quiero ver si hay alguien más. Gabriel Celeste, hola Gabriel, que Gabriel también tuvo la amabilidad de ingresar al chat del evento y saludar. Siempre Gabriel tiene esa amabilidad, o sea, saludar con anticipación. Ángel Montago, ¿qué tal Ángel? Hay muchas personas que son nuevas hoy, ¿sí? Que están ingresando, así que bueno, les agradezco por participar en el programa, por estar acá en el programa en vivo. Paloma Roldán, Paloma también desde España, muchísimas gracias por estar, ¿sí? A pesar, digamos, aunque haya una diferencia horaria, igualmente están. Muchísimas gracias. Y les recuerdo, como les dije antes, si tienen en algún momento alguna pregunta que hacer, ¿sí? Respecto del tema, simplemente escriben la pregunta en mayúsculas y el lugar desde donde se encuentran, así luego abro el espacio, ¿sí? Y respondo las preguntas, ¿sí? Así que bueno, sinceramente, gracias por estar participando y también, como siempre les digo, la energía que le impregnan al chat, porque se siente, se siente. Casualmente estoy hablando de energía, del tiempo, de vibración y se siente. Así que muchas gracias. Entonces, retomo. ¿Qué son las costumbres? Descripciones. Una manera, digamos, muy, muy sencilla de que la recuerden. ¿Qué es una costumbre? Una descripción, ¿sí? Una descripción que lo que hace es seguir sosteniendo esa misma descripción. Por eso uno no puede trascender, ¿sí? Si sigue sosteniendo esas descripciones. Las costumbres, cuando digo costumbres es no solamente, como les dije, en lo externo, sino costumbres internas, o sea, esas formas automáticas que uno tiene de pensar, que uno tiene de sentir, de reaccionar. Bueno, todo eso lo que hace es simplemente mantenerte en el mismo lugar. Mantenerte en el mismo lugar y incluso si querés trascender esa costumbre, ahí lo que va a suceder es que esa costumbre va a querer intentar, digo intentar porque puede suceder, dependiendo de la persona o no, lo que quieren es volverte a esa zona de confort, ¿sí? Como muchos han mencionado, esa zona de confort que es esa zona heredada, esa zona legada. Por eso uno se siente cómodo. Por eso uno dice, bueno, me siento de tal manera y cuando quiere hacer algo diferente dice, no, pero me parece medio raro o no tengo ganas. ¿Le sucedió en algún momento? Bueno, eso es una brillante señal de que están queriendo hacer algo nuevo. Porque si no, no habría resistencias. Recuerden que cuando quieren hacer algo nuevo, es hasta armónico que aparezcan resistencias. Porque es una muy linda señal de que querés hacer algo diferente, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, lo consciente, ¿sí? Lo programado por esa historia, lo que enseguida tiene asociado a nivel colectivo es, si quiero hacer algo diferente y me siento mal o me siento molesto, entonces no lo hago. Como les dije, esa es una asociación automática
colectiva. Y no por, digamos, casualidad, nombré la palabra mal, porque generalmente uno dice, cuando quiero hacer algo nuevo y me siento mal, no lo hace. ¿Ven? Cuando dice me siento mal, ya ingresa en esas abstracciones mentales en donde habría que preguntarse qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Sí? Para ahí ingresar a ese famoso terreno dialéctico, o sea, terreno de conceptos que uno tiene programado. Entonces, toda percepción de una realidad diferente es posible si se reconoce la realidad a la cual estás atrapado. O si reconoces la realidad a la cual constantemente defendés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabes que ese primer anillo del tiempo lo que va a hacer es defender, sustentar esas costumbres, mandatos, promesas, ¿sí? Y acá viene algo que es muy importante y que es también lo que retroalimenta esas costumbres. Y son los recuerdos. Los recuerdos. O sea, hermoso tema, digamos. Hoy no quiero ingresar específicamente al punto que les voy a mencionar ahora, que es el de los recuerdos falsos. Pero es algo que también está comprobado, ¿sí? A nivel científico, o sea, está avalado por la ciencia, ¿sí? Que nos han mencionado, comprobado científicamente, que el cerebro engaña. Por eso, uno de los una de las estrategias que utiliza ese primer anillo temporal son los recuerdos. Cuando uno quiere hacer algo diferente, ¿sí? Además de lo que les mencioné antes, que quizás puedan llegar a surgir algunos malestares, etcétera, van a aparecer recuerdos. Recuerdos de situaciones, recuerdos de algún evento en particular, para generarte ciertas sensaciones emocionales. Y ahí, ¿qué va a suceder? Que en caso de que actúes del automático, quizás, digo quizás porque ya digo, o sea, cada persona es diferente, la respuesta casi muy probable es, si me hace sentir así, no lo hago. Como ven, así funciona el mecanismo. ¿Por qué? Porque lo que hacen generalmente esos recuerdos es enmascarar leyes descriptivas que hacen que retrocedamos a seguir usando ese primer anillo heredado. Simplemente eso. Pero, obviamente, conociendo, digamos, lo oculto, conociendo, digamos, lo oscuro de ese mecanismo, digo oscuro porque en primera instancia está oculto, ese mecanismo tiene debilidades y una de ellas es que, digamos, lo que le da poder, ¿sí? Le da poder, es lo mismo que lo debilita. ¿Qué significa esto? Que si ese anillo temporal sustenta su poder en base a costumbres programadas, en base a accionares programadas, lo que lo debilita es nuevas acciones, nuevos accionares que estén absolutamente por fuera de ese legado familiar. De esa manera, ese anillo del tiempo heredado comienza a desestabilizarse. ¿Por qué? Porque le empezás a mover la estructura sobre la cual está fijo. Cuando movés algo que está fijo, comenzás a mover energía. Comenzás a mover energía. Como vimos entonces, si lo que le da fuerza a ese anillo temporal es un accionar programado, lo que lo debilita es un accionar nuevo. Algo completamente, como te dije, por fuera de lo que te han legado, de lo que te han transmitido, y aclaro de nuevo, a nivel inconsciente. ¿Sí? Esto que les menciono, don Juan lo menciona como no haceres. ¿Sí? Esos
esos comportamientos, esos actos, digamos, nuevos, lo menciona como no haceres. Y esos no haceres son los que poco a poco, ¿sí?, van a, digamos, desandar esos nudos que constantemente actuamos. Digo constantemente actuamos porque la clave en todo esto es la presencia. Que esto también me gusta, digamos, porque es muy importante recordarlo. La presencia, ¿sí?, la famosa autoobservación, para comenzar a develar cuáles son esos comportamientos que son automáticos, que uno reacciona de determinada manera o que uno siente de determinada manera. Bueno, ahí está la importancia de comenzar a reconocerlos. Y acá viene otra palabra, reconocerlos, ¿sí? Entonces, recuerden, esos no haceres, esos accionares diferentes, comienzan a desfijar ese anillo temporal heredado, ¿sí? Que sería, digamos, un sinónimo de cuando comenzás a ingresar a lo desconocido, ¿sí? Cuando comenzás a ingresar a lo desconocido. Por eso, cuando uno comienza a ingresar a lo desconocido, lo primero que siente que es miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo es programado y tiene una función. La función es, si siento miedo, mejor me quedo en el mismo lugar. Esa es la función que tiene. Pero hoy ya saben que todo miedo, ¿sí?, por supuesto, dependiendo también de la historia de la persona, generalmente es programado. No estoy hablando del miedo biológico, ¿sí?, ese miedo que, digamos, de alguna manera protege, porque también hay que considerarlo. Me estoy refiriendo a un miedo que es imaginario, ¿sí? Un miedo imaginario que está sustentado en leyes y creencias que ingresaron a través de un otro. Uno cuando las descubre y las mira dice, ¿esto estaba sosteniendo? Y ahí automáticamente algo cambia, porque funciona así, algo cambia. Entonces, ya sabes, los no haceres, esos actos nuevos, esas situaciones nuevas en las cuales vos decidís vivenciar, es lo que va a hacer que ese anillo temporal comience a perder poder sobre vos. ¿Por qué? Porque ese no hacer, ¿por qué es tan importante? Porque está a favor de una ley muy conocida, que es la que se llama causa y efecto. Causa y efecto, que una de las leyes del Kybalión, causa y efecto. Cuando uno comienza a accionar de manera diferente, esa ley de causa y efecto comienza a moverse. Moverse. ¿Es un desafío? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque obviamente las descripciones no se quedan quietas, digamos, son inquietas y eso es, por ejemplo, lo que desde la biodescodificación mencionan como cortina de humo, ¿sí? Que son, digamos, justificaciones, digamos, en primera instancia, justificaciones para mantener oculto la raíz de un síntoma. Por eso, digamos, el hermetismo uno cuando descubre que el problema no es realmente ese que creía, sino que es otro, ahí, digamos, hay cuestiones que comienzan a cambiar. Hay cosas que comienzan a cambiar. Porque ya de alguna manera no, uno no se queda fijado a esas formas, ¿no? Cuando digo formas son situaciones, sino que comienza a ver qué es lo que está detrás de esa forma, de esa situación, que en realidad es una estructura que está ahí operando desde las sombras. Entonces, como ven, acceder a lo que es el árbol genealógico es acceder al mapa de tu tiempo. Accedes, además de acceder a tu historia, acceder a esas programaciones, accedes al mapa de tu tiempo. Creencias, patrones, con todo lo que implica esa palabra, patrones, ¿sí? Y es lo que uno actúa en función de esos patrones. ¿Qué es lo que uno actúa en función de esos patrones? Ser fiel a ese legado. Ser fiel a ese legado. Y hay algo que es muy importante aclarar.
Ser fiel a ese legado no significa que ahora, siempre me encanta aclararlo, te tengas que poner en contra, digamos, en lo real. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que uno tiene en lo interno, con eso que ha ingresado en lo interno. Por eso a mí me encanta siempre aclararlo. No se trata de que cuando uno devela, descubre e ingresa al árbol genealógico empiece a echar culpas. No funciona así. No se trata de eso. De hecho, el hermetismo, entre tantas herramientas que propicia, es que cuando uno empieza a echar la culpa afuera, forma parte también de un automatismo. ¿Sí? Así que recuerden, cuando menciono todo este tema, tiene que ver a un nivel inconsciente. Cuando digo que uno es fiel a ese árbol genealógico, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que es fiel a nivel inconsciente y es infiel a la palabra que dice. Por eso es tan importante develar esas programaciones. Porque la pregunta es, ¿desde qué lugar querés construir tu realidad? ¿Desde sostener esas creencias o palabras que retroalimentan tu historia o querés crear tu realidad desde un lugar nuevo, siendo fiel a tu palabra? Es una pregunta. Porque recuerden, ser fieles al árbol a nivel inconsciente, lo aclaro de nuevo, ¿sí? No se trata de ir a echarle, digamos, la culpa, por ejemplo, al padre, a la madre, ¿sí? O al tío. No es eso, no es eso. Ser fieles a ese árbol de manera inconsciente es ser infieles a lo que vos querés lograr. ¿Por qué? Porque, como nos enseñan los mitos originarios, si la palabra crea realidad, ¿sí? Y no estamos viviendo la realidad que queremos, es porque hay algo que está ocupando espacio. Ese algo que está ocupando espacio son otras palabras. Esas palabras son promesas, identificaciones, ¿sí? Actuares inconscientes, o sea, comportamientos que hacemos en función de, y acá sí, tiene relación con lo que les mencionaba respecto a lo biológico. Todo eso se hace en función de la supervivencia. La supervivencia. Uno de los mecanismos que tiene grabado el inconsciente biológico, que también es biológico, el inconsciente, recuerden que está el inconsciente simbólico, imaginario y biológico. Lo que hace ese inconsciente biológico es activar un mecanismo de supervivencia. Y lo que crea, pero de creer, de creencia, que es un peligro, no va a querer trascenderlo. ¿Por qué? Por lo que les dije. Porque es mejor pertenecer a territorio conocido que a territorio nuevo. Ese es el famoso digo porque ya es conocido, ¿no? Más vale, digamos, ese refrán que dice, más vale, digamos, algo que ya conoces, que por más que te haga daño, bueno, me quedo con lo mismo. Bueno, ya sabes que es una trampa. Ya sabes que es una trampa y que tiene una función y que forma parte de una herencia y que forma parte de simplemente sostener un territorio. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Por qué? Porque uno inconscientemente, cuando nace, hay una idea que entre tantas se transmite de generación en generación y es que si no pertenecemos a un territorio, morimos. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué pruebas tenés de eso? A nivel, digamos, creencias. ¿Sí? No te estoy diciendo que lo vayas a practicar en lo real, o sea, pero ¿qué, en primera instancia, ¿qué pruebas tenés de que si no perteneces a un territorio, estás en peligro? Como ves, creo que no pasaría más de 5 minutos para darte cuenta que falta sustento en eso. ¿Sí? Te invito a que te respondas esa pregunta si lo deseas, por supuesto. Entonces, como les dije, ese displacer, ¿sí? que hace que uno quiera volver a lo anterior, simplemente es querer protección. Y ese no hacer, ese comportamiento nuevo, esa estructura nueva que uno descubre, es ingresar a lo nuevo, a interrumpir esa percepción.
Recuerden esa palabra, interrumpir esa percepción. Cuando uno interrumpe esa percepción programada, lo que hace, entra a un terreno desconocido. Terreno desconocido que los chamanes han mencionado como el nahual, que ha funcionado, que sigue funcionando condicionado por otros hasta que te individualizás de eso. ¿Qué significa que te individualizás de eso? Te haces individuo de eso programado y lo comenzás a habitar, o sea, a observarlo, a hacerte consciente de eso. ¿Sí? Entonces, vamos viendo por qué la importancia de conocer, descubrir, ¿sí? Ese anillo temporal legado, ¿sí? Y hoy en día, digo, qué bueno que esté confirmado que ya lo han mencionado incluso en noticias, que invito a que las encuentren, en donde los científicos han descubierto que es posible, ¿sí? Que el futuro impacte en el pasado, lo que hemos recorrido antes. Ya lo han descubierto. Ellos le llaman retrocausalidad, que luego veremos la importancia de eso. Pero como ven, ya está descubierto. Aunque parezca loco, ¿sí? Esa teoría, digamos, aunque parezca loco a ese automatismo de pensamiento, esa teoría ya está comprobada, o sea, no es teoría, en un nivel subatómico. ¿Sí? Por ejemplo, esto tiene que ver con ese famoso principio de incertidumbre. ¿Qué significa? Que las partículas, ¿sí? Están en varios sitios a la vez y que el observador, que no solamente es el que observa, digamos, ¿no? Sino que también es el que se expresa, el que siente, lo que hace es determina esas partículas. ¿Sí? Entonces, ¿es posible desde el futuro reescribir el pasado? Parece que sí. Pero eso, digamos, en algún momento al principio, lo que hace es invitarte a que pienses el tiempo desde una manera diferente. ¿Sí? Que no es desde la manera que lo hace la mente consciente, pasado, presente y futuro, sino desde la manera en que lo hacen los chamanes, tiempo circular, como les mencionaba antes. ¿Sí? Como les mencionaba antes. Ahí, cuando uno comienza a pensar las situaciones desde el tiempo circular y también considerando el tiempo lineal, hay algo que cambia. Hay algo que cambia. Y tratándose del tema, ¿sí? Como les dije, o sea, cambiando tu tiempo, las bases en tu árbol genealógico que las hemos visto, dónde están esas bases que te hacen creer esos sustentos, quisiera compartir con ustedes una práctica sencilla, digamos, introductoria, ¿sí? También para que la vivencien, ¿sí? En primera instancia, en donde vamos a comenzar a experimentar, a sentir el tiempo, pero de otra manera. No solamente de verlo como si fuera algo afuera que está colgado en un reloj, porque el tiempo está in situ en cada uno. ¿Sí? Simplemente que en un reloj uno, bueno, hay veces que se acuerda de verlo, pero el tiempo forma parte de la realidad. Recuerden que Einstein hablaba de tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Entonces, una sencilla práctica es que primero identifiques. Si querés hacerlo ahora, bienvenido, bienvenida. Después, si también me lo querés comentar por mail o incluso en el chat, digo por mail para también poder leer completamente tu experiencia. Primero identifica, ¿sí? Una situación traumática repetitiva. Algo, un problema repetitivo. ¿Sí? Comenzá a ingresar mentalmente en esa situación. Comenzá a concientizarte de esa situación. Y luego de eso, salí de ese estado. Ingresá a esa situación repetitiva y luego de eso salí de ese estado. ¿Sí? Nuevamente, recordá, activá esas sensaciones que sentiste. Vibralo. Recordá esas sensaciones negativas de ese evento traumático. Toma conciencia de eso. Concientizate. Obsérvalo. ¿Sí? Y, en lo posible, volvé a otros momentos en donde hayas sentido lo mismo.
esa sensación. Regresá a la experiencia más antigua que te genere todo eso. Concientizate de eso. Ahora, soltá todo eso y regresá ahora al presente. ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste en el momento en el que viviste eso que te faltó considerar? ¿Cómo viviste ese recuerdo, esa historia? ¿Qué hubieses actuado, ¿sí?, como algo fundamental en esas situaciones? ¿Sí? ¿Qué hubieses actuado para hacer de eso algo diferente? Sintoniza con las sensaciones y en lo posible pregúntate, ¿qué hubieses actuado? ¿Qué palabras te surgen ahora? ¿Aparece una palabra? ¿Aparecen varias? ¿Qué sensaciones? ¿Qué palabras les pondrías a esas sensaciones? Y ahora experimenta lo que se siente actuar esa nueva palabra, esa nueva sensación. ¿Qué sentís ahora en tu cuerpo? ¿Qué sentís actuando esa palabra diferente? Ese comportamiento diferente que está asociado a una palabra. Luego de repetir varias veces y concientizarte de esas nuevas sensaciones en tu cuerpo, ¿sí?, o sea, esas nuevas sensaciones, al grabar esa nueva palabra, regresá al pasado nuevamente, pero observate desde afuera. ¿Qué sucede cuando te observas desde afuera, actuando diferente en base a esa nueva palabra? ¿Qué sentís? ¿Sentís que descubrís cuando podés observar esa situación desde afuera con una nueva sensación, producto de una nueva palabra? Ahora es momento de que ingreses en esa escena del pasado, ya no desde afuera, sino viéndola desde tus ojos, viendo esa escena desde tus ojos y actuando con esa nueva percepción, con esa nueva palabra, con esa nueva información que ingresó en vos. ¿Cómo te sentís? ¿Cambió tu experiencia? ¿Recibís nuevas comprensiones de esos eventos repetitivos? Y lo principal, ¿qué podés cambiar de eso? Hasta aquí la parte práctica, ¿sí?, que tiene que ver con comenzar a vivenciar el entrar en esas líneas temporales, ¿sí? Digo comenzar porque hay otras prácticas, ¿sí? Pero quise, quise compartir con ustedes este ejercicio también para comprobar, ¿sí?, qué es lo que sienten y que comprueben también qué diferente que es una situación cuando uno la puede observar desde afuera, pero desde una nueva percepción. Eso es comenzar a cambiar la percepción de eso que creías que era un pasado inamovible. Y es un primer paso, es un primer paso nuevo en tu historia que lo que hace es permitirte que te concientices aún más de tu presente, aún más del ahora. Y que paso a paso, por supuesto, lo más importante, que conectes con ese observador, que es la clave para todas las soluciones. Ese observador consciente, ¿sí? Ese observador consciente. Y también mencionar que una de las mejores maneras de que comiences a apropiarte de tu tiempo es que realices la invitación, que realices cada vez más situaciones propias, que concretes cada vez más actos propios. Y solamente desde ahí
comenzarás a experimentar lo que se conoce como elasticidad del tiempo. Eso es algo que hay que experimentarlo. No, no se puede, digamos, describir a nivel teórico. O sea, a nivel teórico queda ahí, teoría. Pero ¿qué te sucede cuando comenzás a hacer lo propio? Lo que comprobaste y comprendés que no es algo heredado, sino que es algo nuevo. O incluso hacer algo nuevo de lo que te han legado. Una vez reconocido y transformado, comenzar a hacer algo nuevo de eso. Eso es muy importante. Muy importante porque tiene que ver con lo que les mencioné respecto de esa retrocausalidad que les mencioné antes. Esa retrocausalidad es una decisión que, luego de haber comprendido tu pasado histórico, tu pasado genealógico, luego de haber comprendido un posible futuro, ya sabes que va a tener incidencia directamente. Una vez que comprendés este manejo de las líneas temporales, sabes que si, por ejemplo, incidís sobre tu futuro, dirigiéndote a hacer lo propio en vos, eso comienza a modificar tu pasado. Y si sucede eso, ingresás a una nueva línea de tiempo. Y si ingresás a una nueva línea de tiempo, vas a comenzar a hacer lo más importante, que es alinearte con un nuevo tiempo que a nivel colectivo está comenzando. Eso es lo más importante. Un nuevo tiempo que a nivel colectivo está comenzando y que inicia desde el 1 de enero del 2018, a nivel colectivo. A nivel colectivo se pasa de un tiempo en pausa a un tiempo decisivo. Un tiempo en pausa que comenzó luego del 2012, ¿sí? Y es hasta el 1 de enero del 2018. El 1 de enero del 2018 comienza un tiempo decisivo. ¿Por qué? Porque lo voy a mencionar a través de un ejemplo informático, ¿no? Es un reset. Un reset, pero tiene una particularidad, ¿no? Con todo lo que implica esa palabra, particularidad. O sea que te implica. Y está en vos que decidas, como les dije, esa famosa retrocausalidad, una decisión, que decidas si querés resetear, ¿sí? Si querés resetear. E instalar un programa con el mismo disco duro o si querés resetear habiendo cambiado antes el disco duro. Y recién ahí sí, alinearte a un nuevo tiempo, que como dije es un tiempo decisivo y que es más que importante y que por eso les recomiendo también, agradeciendo y mencionando que está en vivo en el programa Cristian Ceballos, el programa que a las 21 horas realiza Cristian Ceballos, que se llama 2018, la era del amor. Eso amplía enormemente lo que hoy les mencioné y por qué también es tan importante ese tiempo que ya está cercano a comenzar y a comenzar desde cada uno. ¿Sí? Así que bueno, he llegado al cierre del tema de hoy. Ojalá que lo hayan disfrutado, ojalá que les haya gustado el tema. Como siempre digo, que les haya aportado, ¿sí? Seguramente, como me han mencionado varias veces a través de los mails, luego conectan con sensaciones, ideas, emociones, que tienen la amabilidad de compartir, ¿sí? La amabilidad de compartir conmigo a través de los mails. Así que ojalá que, bueno, hayan disfrutado del tema de hoy y es un tema que es mucho más amplio. Y si quieren ingresar a la próxima estación del tema, ya saben, hoy, 21 horas, 2018, la era del amor, en el canal de Cristian Ceballos, de Tu Propio Camino. Recomendado, un tema no solamente importantísimo, sino que diferencial desde el lugar donde va a ser abordado. ¿Sí? Así que bueno, les agradezco enormemente
en lo que hace al estar aquí presentes, ¿sí? Entusiasmados. Y ahora sí, voy a pasar al chat a lo que hace a las preguntas, ¿sí? Quizás comentarme qué sintieron respecto del ejercicio, si es que, bueno, lo practicaron, porque, bueno, también entiendo que por ahí algunos quieren estar, digamos, vivenciando el programa en vivo y después por ahí lo practican, qué sintieron, ¿sí? O alguna pregunta, ¿sí? Ya saben que pregunta en mayúscula y el lugar desde donde están, ¿sí? Así las respondo. Así que, bueno, voy a eh, pasar al chat. Vamos a ver. Acá es donde, acá es donde simplemente menciono un poquito de paciencia, porque bueno, como ven, ya saben que si hacen preguntas al principio, las encuentro. Ahí ya estoy encontrando una pregunta. A ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, ahí están mencionando ejemplos de situaciones que les comenzó a resonar. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias ahí, María Alex, por lo que está mencionando. La pregunta de María de España es muy interesante, nos ha sucedido y nos sucede a todos, ¿sí? Tiene que ver con que ella pregunta, hola Pablo, cuando tenés muchas cosas que hacer y poco tiempo, ¿cómo haces para ganar tiempo sin frustrarte en el intento? ¿Cómo haces para ganar tiempo? En primera instancia es administrándotelo, administrándotelo. Recuerden que el tiempo, como les dije, es un concepto simbólico e imaginario. O sea, no es, digamos, el relojito que está en la pared ahí de la cocina, y es fundamental la administración del tiempo. Algo fundamental para que comiences, María, a administrar el tiempo es cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Eso en primera instancia, ¿sí? Y respecto de la frustración, es algo que, como mencionaba al respecto de esos condicionamientos, la frustración forma parte de mecanismos automáticos. Lo que pasa que, bueno, uno obviamente cuando lo actúa, por eso la importancia que mencionaba de esa presencia, de reconocer cuando te estás empezando a sentir frustrada, ¿no? O sea, empezar a reconocerlo. La mejor manera de empezar a reconocerlo es nombrándolo. ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? Como para empezar a tomar esa distancia, ¿sí? Pero recuerden que la frustración es un mecanismo programado también. Alguno me podrá decir, sí, bueno, pero está muy ligado biológicamente. Sí, por supuesto que sí, sí, sí. Pero ya saben, como ahí mencionó después María, el cerebro engaña. El cerebro engaña y además tiene un aliado, que es el cuerpo. A ver, a ver. Sigo. Ahí como menciona Caro, la película mental que cada uno se arma, tal cual. Recuerden que la mente es un director de cine. Es así. Tiene secuelas, tiene precuelas, de todo. Esa es la mente, ¿no? Por eso la nombran en los mitos hindúes, en Oriente, como ese mono loco, ¿no? Tiene un pensamiento, de repente cambia y así. Eso no lo digo yo, los dicen los mitos hindúes. Bueno, gracias Vicente por tu comentario ahí. Muchísimas gracias Vicente también, muchísimas gracias por estar. Ahí María dice, anímense y hagan sus preguntas. Ya saben, si por ahí alguien no se anima a realizarme alguna pregunta, ya saben que está la posibilidad de que me envíen un mail. ¿Sí? Siempre lo menciono, en la descripción de este video está mi mail, contactolema@yahoo.com.ar. Me pueden enviar preguntas, incluso sugerencias, o sea, no hay ningún problema. A ver. María Alex pregunta, me dijeron que los miedos se heredan, ¿cómo me lo explicas vos? Como lo expliqué recién en el video. O sea, mecanismos automáticos a nivel biológico. Uno de los mecanismos que tiene la biología es custodiar esa supervivencia.
¿sí? La pregunta es, ¿qué es la supervivencia? Porque como dije, no es solamente lo biológico, ¿no? Las funciones básicas, sino a nivel mental, a nivel creencias, simplemente eso. Y se hereda. Ahí María Alex pregunta, soy una rebelde sin remedio. Bueno, qué bueno que sea sin remedio. A ver, eh, ahí está Franco. Bueno, Franco, muchas gracias por estar. Gracias por estar en el programa en vivo. A ver si hay otra pregunta. Adela me dice que va a escuchar el programa en diferido. Buenísimo. A ver, sigo con las preguntas. A ver. Ale Andy pregunta desde Ecuador, y si ni sientes nada, ¿crees que superaste el recuerdo o la situación? Ya hiciste el trabajo de verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué en algunos momentos esos recuerdos aparecen? Bien, porque como mencioné, hay un automatismo. No piensen que, como dije, por eso lo aclaré, es una práctica introductoria. Y la clave de que algo introductorio no sea introductorio es la práctica constante. La práctica constante. Esa es la clave. ¿Sí? Y tiene que ver, por eso les decía, respecto a una situación problemática. ¿No? O sea, si no, si uno siente que, por ejemplo, ahora en este momento no tiene algo, o sea, que etiquetar como traumático o problemático, quizás ahora no, después por ahí se lo acuerdan, puede suceder, obviamente no hay ningún problema. Recuerden que la mente funciona así también, ¿no? Uno quizás en el momento preciso no recuerda lo que tiene que recordar y después pasa unos días, o sea, cuando pasó el momento y ahí se acuerda. Y después en medio de la rutina uno después se olvida. Entonces, la fórmula de la mente fue perfecta desde lo automático. Así que attention a eso, como le decimos acá en Argentina, attention, atención. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu agradecimiento, gracias por el ejercicio, también por ponerlo en práctica y gracias María, ahí por agradecer. Veo que no hay más preguntas, sí, entiendo que no hay alguna pregunta más, sí, he visto que ahí estuvieron interactuando bastante y eso es muy importante, porque como les dije, es mover e ingresar otra energía, sí. Así que bueno, ahora sí. Llego al cierre, ¿sí?, del programa de hoy. Como les dije, nuevamente muchísimas gracias, ¿sí? Quiero aclarar también, nuevamente, que si hay alguna pregunta que me quieren hacer al respecto, que me envíen un mail, no hay problema, ¿sí? O sea, el correo está y obviamente el mail va a llegar. Y nuevamente les agradezco a ustedes por estar en el programa en vivo. No solamente a ustedes, sino también a quienes vean el programa en diferido y como siempre, recuerden darle un like, ¿sí? Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y lo principal, compartan la información si consideran que les aporta, ¿sí? Que es muy importante según lo recorrido respecto de ese próximo tiempo que inicia. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por disfrutar del programa, gracias por sus preguntas, gracias también por ser habitués, ¿sí?, de este ciclo que nombré Universo Phi y nos encontramos nuevamente entonces en un nuevo programa, ¿sí?, de Universo Phi aquí en el canal de La Caja de Pandora. Les mando un saludo muy grande desde acá de Argentina y nuevamente muchísimas gracias y lo principal, excelente fin de semana. Hasta luego, buenas noches.